Muy bien, continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos en nuestro Nuevo Testamento. Padre, te damos muchas gracias por otra oportunidad. Sé tú nuestro Maestro. Sé tú nuestro Señor al abrir esta tu palabra. Nos sentamos a tus pies, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Notamos al abrir nuestra Biblia que en nuestro Nuevo Testamento, la Reina Valera, ya sea 60 o 95, a otra de las versiones que usamos, dice Epístola a los Hebreos. En la versión antigua, la revisión de 1909 y antes, Reina Valera siempre ha puesto la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y vamos a hablar un poco acerca de este asunto. La vez pasada citamos del comentarista Adam Clarke, y él menciona el apóstol como el autor de esta carta. Él asume el apóstol Pablo. Pero tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿quién escribe esta preciosa carta del Nuevo Testamento? Lo que vamos a decir es que los modernos eruditos suelen decir que Pablo no pudo haber escrito esta carta. Yo no creo, no debemos de decir no pudo, pero algunos ya llegan a esta decisión. Primeramente porque no comienza como el resto de sus cartas reconocidas, identificándose como el autor. Y notaremos, comenzando desde Romanos hasta Filemón, todas las cartas comienzan con Pablo, siervo, o Pablo, esclavo, o Pablo llamado a ser apóstol, simplemente identificando el autor. Y la carta a los Hebreos no comienza así. En segundo lugar, dicen que utiliza un lenguaje mucho más pulido y erudito que las otras cartas. Y podemos decir que sí es cierto. El griego de esta carta parece de otro nivel de educación que las otras cartas, pero vamos a poder contestar esto en nuestro estudio. En tercer lugar, dicen que su argumento y estilo es distinto a los de sus cartas reconocidas, que no solamente es el lenguaje, sino también el estilo de la enseñanza. Y en cuarto lugar, finalmente, muchos de estos eruditos dicen que el contenido es muy diferente. Y por eso, por estas cuatro razones, dicen que Pablo no escribió esta carta. Pero nosotros reconocemos de inmediato que el contenido sí es diferente, con un propósito distinto y con destinatarios diferentes a las demás cartas de Pablo. Pero vamos a sostener el título clásico que se encuentra en la Reina Valera versión antigua, como ya mencionamos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y por las siguientes razones. En primer lugar, la tradición más antigua de la iglesia primitiva era que Pablo es el autor de esta carta. Y esta opinión era firme en Alejandría desde los principios del segundo siglo. Alejandría, que pudiera haber mencionado a uno de sus hijos favoritos, a Apolos, pero no, desde Alejandría bien sale la tradición que Pablo escribe esta carta. En segundo lugar, creemos que hay evidencia que se colocaba muy tempranamente en algunos códices dentro del corpus de las cartas paulinas. No al final, como ahora lo vemos después de Filemón en el Nuevo Testamento, pero muy temprano en el segundo siglo, hasta el tercer siglo, se ponía en otro orden dentro de las cartas aceptadas de Pablo. En tercer lugar, aunque su tema es diferente, que requiere diferencia de vocabulario, su tono es autoritativo. En realidad, muchos de estos mismos eruditos que dicen que Pablo no la escribió, admiten que su tono es apostólico. Muchos de ellos hasta dicen que suena como Pablo. Las diferencias en el nivel de la gramática, el estilo,
se pueden explicar quizás por haber sido escrito por diferente y más educado amanuense, un escriba o secretario, y con más calma quizás en este sentido. Las otras cartas fueron escritas durante unos de los viajes del apóstol y con un sentido de presto, de necesidad inmediata de que se escuchara el mensaje. La carta a los hebreos tiene otro sentido, mucho más pausado, mucho más profundo. Aunque sí, claro que las otras cartas de Pablo también demuestran profundidad. Claro que sí. En cuarto lugar, creo que utiliza un énfasis en la fe, la esperanza y el amor, y que su argumento es rabínico, como Pablo. La crítica que Hebreos mezcla la doctrina y la aplicación práctica, mientras que las cartas reconocidas de Pablo normalmente dividen entre las secciones doctrinales y las prácticas. Pero en Hebreos también hay un mayor énfasis en la práctica al final de la carta. Y su terminación en especial suena como Pablo, especialmente en su mención de Timoteo, sus saludos, y muestra que no era en ningún sentido desconocido a los primeros destinatarios. Por eso creemos nosotros que es un error entonces llamarla una carta anónima. No era anónima a los primeros destinatarios. Ellos lo conocían perfectamente bien. Número 6 de mis razones es que Pedro menciona que Pablo había escrito una carta a las mismas personas a quienes él escribe, y es patente que son grupos de cristianos judíos. No hay ni ha habido otra carta que pueda llenar esa descripción más que esta, la carta a los hebreos. Y final, no hay ninguna evidencia de sugerencia de otro autor dentro de los primeros 3 siglos, y ningún otro sugerido, cualquiera que sea, ha sido considerado en serio por la iglesia cristiana. La moda de llamarle el autor o el pastor es término muy moderno. Casi siempre los autores clásicos lo llaman el apóstol. En fin, no seamos dogmáticos. El punto importante es que tiene todas las notas de la inspiración divina. Fue aceptado como de Pablo al principio, es cierto. Sí se llegó a dudar de esto un poco más tarde, pero nunca se ha dudado en serio sobre su autoridad como parte de la revelada palabra de Dios. Por sus detalles arriba mencionados, tanto los internos como los externos, lo aceptamos como la pluma del apóstol Pablo, pero no dogmáticamente. Claramente es parte de la espada de 2 filos, y esperemos que siga hablándonos de nuestra necesidad y del remedio provisto por Dios en la persona y en la obra de este personaje céntrico de la carta, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y humildemente pedimos que sea así en nuestras meditaciones en esta serie de estudios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la carta a los hebreos, por su mensaje que hasta ahora en el siglo XXI podemos aplicar a nuestra vida. Gracias te damos por esta tu palabra. Gracias por su autoridad, y gracias que la podemos ver en nuestra vida, aplicada, puesta como parte de nuestra vida, rindiendo honor, rindiendo alabanza, adoración a nuestro Salvador del pecado, el Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Hasta la próxima vez. Dios me los bendiga.